y viene por ahí el más bello, Narso. Son las 8 de la mañana, pero ahora... Una puerta, un camino de amor y verdad, una vida mejor. Adelante, Cristi, buenos días. Bueno, no puede decir saludos, buenos días hoy. Buenos días para los que nos están escuchando en esta y entraron ahora a las 8. Estábamos aquí desde las 7:30 hablando de mi libro, así que nos estamos riendo porque vuelvo a saludar. Muchachos, hoy quiero hablar con ustedes de un tema que se llama la falsa religión. Ajá. Y yo quiero comenzar este tema hablándoles acerca de la etimología de la palabra religión, para que así la podemos entender. La palabra religión tiene un prefijo que es re y la palabra legión es la combinación del prefijo re, que significa volver a, y legión significa ligar. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces la frase de no es una religión, es una relación. ¿La han escuchado? Eso no es tan cierto. La verdad es que la Biblia sí habla de una verdadera religión. Lo que pasa es, lo que sería correcto decir es, no es una falsa religión, sino que es una verdadera religión. ¿Qué es religión? Religión es volver a ligar, como cuando tú ligas cemento, como cuando tú ligas leche con chocolate. Dios está utilizando este concepto y lo está utilizando para explicar lo que Él quería hacer con el hombre. Dios y el hombre se separaron por la caída de Adán y Dios inventaría un sistema, crearía un sistema que volviera a ligar a Dios con el hombre. A ese sistema se le llamó religión. Estamos hasta ahí. En el Antiguo Testamento, Dios, de hecho, esta es de las enseñanzas que más a mí me gustan de todas las enseñanzas, porque esto te abre tanto los ojos. En el Antiguo Testamento, Dios crea unos ritos para que la gente, el que quería ser su pueblo, aprendieran de él. Fíjate que el pueblo de Israel no conocía a Dios. Dios era el Dios de Abraham, pero Dios no era el Dios de ellos, pues ellos no conocían a Dios. Estos esclavos que eran del tiempo de Moisés, muchos de ellos no sabían ni leer. Y Dios quería revelarse a ellos de una forma gráfica, de una forma sencilla, que ellos entendieran su corazón, que ellos entendieran su carácter. Si tú le vas a hablar a una hormiguita, ¿qué tú harías? ¿Qué ustedes harían, mis hijos? Si ustedes tuvieran mucho poder para hacer cualquier cosa y ustedes quisieran hablar a una hormiguita, ¿qué ustedes harían? ¿Te quieres que sea sincero? Ajá. No tengo idea. Pues te tendrías que hacer una hormiguita. Porque mira, si yo le hablo a una hormiguita no me entiende. Yo me tengo que hacer una hormiguita para hablar con la otra hormiguita. Ajá. Así que Dios hizo algo simple para que la gente entendiera un Dios grande. Así como una hormiguita no puede entenderte a ti, eres mucho más grande, eres otra cosa. Así mismo como Dios se revelaría a los humanos. Pues Dios dijo, listo, yo voy a crear un sistema donde yo pueda, por medio de ritos, darles a conocer quién yo soy y cómo yo soy. Así que el Viejo Testamento está lleno de ritos, y esto es súper importante, porque si tú vas rito a rito, te vas a dar cuenta que cada uno mostraba algo del carácter de Dios. Por ejemplo, uno de los ritos que Dios hace es cuando Él se les revela a Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 3 al 6, lo puede buscar luego en su casa, Moisés se encuentra con una zarza que ardía, ¿se acuerdan? Y él le dice a Moisés, quita el calzado de aquí porque el lugar que tú estás pisando es santo. ¿Ustedes ahora mismo ven una zarza ardiendo? ¿No? No. El método cambió, pero el principio no. Dios sigue siendo santo. Está el método y está el principio. La falsa religión se basa en los métodos. La verdadera religión en los principios. Por ejemplo, si tú eres una mamá o un papá que está criando, el muchachito tiene 6 años y tú usas un método para enseñarle un principio. Por ejemplo, tú le dices, si tú robas,
yo te voy a castigar. Entonces el muchachito robó, le cogió al hermano a alguien de la escuela a un lápiz. Y tú lo castigas y le dices, tienes time out. Y ese fue tu método. Ahora el nene de 6 años se hizo grande, ya tiene 30 años y robó. ¿Tú lo puedes castigar dándole time out? No. El método cambió, pero el principio sigue siendo el mismo. Robar está mal y tiene malas consecuencias. El método cambia, el principio no. Esa es la verdad de la palabra. Hay gente que se amarra a los ritos. Yo tengo que cantar así. Yo tengo que hablar así cuando esté hablando de parte de Dios. No me estoy burlando, mis hijos. Les estoy enseñando con amor. Y creen que ese rito es Dios. Los ritos caducaron, mis hijos. Todos los ritos del Antiguo Testamento caducaron. Ahora los principios no. Por lo que Cristi, Juan Carlos, Mori y Fernán tienen que vivir no son los ritos, no son los estilos, son los principios. Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios les enseña para que ellos entendieran que Dios podía, aunque estuviese en todos lados, podía habitar en un lugar. Mira qué maravilloso Dios. ¿Qué Dios cree en el Antiguo Testamento? Un tabernáculo. Él hace un método. Y en ese tabernáculo le dice, ahí va a habitar mi presencia, para que ustedes lo entiendan. Es raro porque, adiós, pero si Dios está en todo lugar, pero Él le quería enseñar un método para que entendieran un principio. Yo puedo vivir en un lugar. Ok. Y ese lugar tiene que estar santificado. Por eso si entraba el sacerdote en pecado, se moría, ¿verdad? Entonces, fíjate que luego en Corintios Dios nos enseña, ya el tabernáculo no está porque Jesús rompió el velo. Pero ahora el tabernáculo, dice 2 de Corintios, eres tú. Y a mí me impresiona muchísimo, oye, porque es que a veces no estamos leyendo la Biblia bien. A mí me impresiona muchísimo porque en 2 de Corintios, cuando dice que tú y yo ahora somos el templo, dice la palabra del Señor, 1 de Corintios 3, 17 y 18 dice, si alguno destruye, bueno, voy a empezar desde el 16, ¿no sabes que ahora tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. O sea que antes el sumo sacerdote moría si entraba al lugar santo en pecado. Y Dios me dice, ahora tú eres el tabernáculo y si tú vives en pecado, yo te voy a... O sea, la vida eterna no es para ti. Si tú no entiendes y no estás viviendo en santidad, porque ahora el tabernáculo eres tú. Entonces, son métodos para entender principios. Ya el método caducó, ya él no vive en un templo, ahora el templo eres tú. Ahora el templo soy yo. Lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque el método me lo enseñó gráficamente. Vamos a uno más. ¿Se acuerdan de cómo era el pacto con los judíos? ¿Era a través de la qué? De la circuncisión. De la circuncisión. A través de la circuncisión, al 8º día, el varón tenía que ser circuncidado y ese era el pacto de Dios con el pueblo. Tú eres pueblo mío porque tú te circuncidaste. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, específicamente en Romanos capítulo 2, 28 y 29, Pablo enseña, ahora ya ustedes saben que la circuncisión es en el lugar más íntimo del hombre, ¿verdad? Sí, lo entendemos. Ok, ahora yo te voy a explicar algo. Dice Romanos 2, 28 y 29, la circuncisión ahora se trata del corazón, que es el lugar más íntimo del hombre. ¿Ves? El método era gráfico para enseñar un principio profundo. Por eso la Biblia es profundidad con claridad. Porque Dios enseñó quién Él era y los principios que tenía, pero con unos métodos. ¿Cuál es el problema de la religión falsa? Que nos quedamos en los métodos y votamos los principios. La religión verdadera es votar los métodos que ya caducaron porque en Cristo se caducaron. Ya Él fue el sumo sacerdote, ya Él pagó. Los principios es lo que no pueden caducar. Entonces yo quiero que ustedes lo vean gráficamente. Aquí tengo mis dos manos. En una están los métodos, los ritos, y en otra están los principios. Dios dice, los métodos, mi amor, era para que tú entendieras los principios. Pero eres tan idólatra que tumbas los principios y te quedas con los métodos. Así de idólatras son. Y uno dice, wow, así soy. Así soy. Y Dios me dice, sí, mi amor. Así que no es
¿de qué se trata la falsa religión? De amarrarte a los métodos. Entonces tenemos gente que quizás cantan de una manera, hasta predican de una manera, van al templo de una manera, pero no aman a los demás, que es la verdadera religión. No cuidan del huérfano, que dice la Biblia, esta es la religión verdadera. No cuidan de la viuda, que es la religión verdadera. O sea, te quedaste en el método y me botaste la religión. Hace un tiempo atrás yo estaba leyendo un libro de Max Lucado que me dio sentimiento. Dice que él un día estaba saliendo del culto, iba con su esposita a montarse en el carro, pero le dan pon a esta señora que es viuda. Y él le abre la puerta a su esposa y le abre la puerta a la señora que es viuda, y ella se monta en el carro, y cuando él se monta, ve que la señora está llorando. Y él se asusta y le dice, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Se siente mal? Y ella le dice, discúlpeme, pastor. Es que desde que mi esposo murió, ningún hombre me había abierto la puerta. Dios quiere que nosotros tomemos cuidado de las viudas, de los huérfanos. ¿De qué me está hablando Dios? De la gente que no tiene a nadie. Y Dios me dice, la palabra dice en el libro de Santiago, la religión pura y verdadera. Fíjate, no te está diciendo, no es la religión, es la relación. No, te está hablando de una religión. Te está hablando la religión, lo que vuelve a unir a Dios con el hombre. Esta es la verdadera. Dice, a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces quizás yo tengo a jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que oye, son tremendos, y quizás en la congregación, en el culto, hablan brutal, pero han dejado que el mundo los corrompa. Y Dios me está diciendo, no es el método, no es que hables así, no es que cambies la voz, no es que cantes, no es que hagas, no que vivas de... Es esto otro. Dice, la verdadera religión es que el mundo no te corrompa, que no veas lo que ellos ven, que no escuches lo que ellos escuchan, que tú vivas una vida diferente. Cristi, pero estamos en este mundo, claro, pero tú puedes escoger. Todo en la vida es una decisión. Yo escojo qué veo, qué no veo. Yo escojo qué pensamientos les doy cabida y a qué pensamientos no. Entonces, olvídate del método, del rito, porque el rito caducó. El principio es lo que no caducó. ¿Por qué muchas veces el mundo no quiere conocer a Cristo? Yo conozco una cristiana que es más chismosa, tiene ritos, pero no vive el principio. Y la noticia de Dios para ti hoy es, si no has entendido la Biblia, esto es, yo creé el rito para que aprendieras el principio. Si tú me botas el principio y te quedaste con el rito, tú estás viviendo una falsa religión. Así que hoy Dios nos está invitando, mamá, esta es la religión verdadera. Hechos capítulo 2, del 38 al 42, nos dice arrepentirse, bautizarse, congregarte. De esto se trata la religión verdadera. No es que yo tenga una religión en verdadera en mi casa solito, no. Es que uno se congrega, uno se bautiza, uno recibe a Jesús como Salvador personal. Quiero finalizar con estos dos. Juan 4, 23 y 24 me habla de que la relación verdadera dice, pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a personas que así lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle con espíritu y verdad. Dios me está diciendo, no es que no te congregues, congregarte es importantísimo, es parte de la religión verdadera. Pero yo quiero algo más íntimo contigo. Yo quiero que no solamente nos veamos cuando nos juntamos todos. Yo quiero verte solo a ti. Quiero que me escuches solo a mí. Esto es la religión verdadera. Olvídate del rito, por favor. Estate conmigo, que es el principio. Un verso más, Santiago 2, del 14 al 18. Dice, hermanos míos, esto está brutal. Escuchen esto. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿De qué le sirve a alguien tener el rito si no tiene el principio? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o de comida. Sin embargo, no le da lo que realmente necesita en ese momento. ¿De qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe y otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarte que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo demuestro mi fe con las buenas obras.
yo vengo de una familia que es bien servicial. Es una familia linda. Yo desde chiquitita, mi abuelito que me crió con mami y abuela, yo vi a mi abuelo hacer cosas que yo decía, ¡ah! ¿Qué hizo mi abuelo? Mi abuelo le regalaba su carro a la gente y mi abuelo no era una persona de dinero. Me acuerdo de eso como ahora. Yo era súper chiquita. Yo tendría como 6 o 7 años. Y un día el carro de mi abuelo no estaba frente a la casa. Y estoy escuchando que abuela y abuelo están conversando en la cocina. Y abuela le está diciendo que cómo regaló el carro. Y mi abuelo le está diciendo que un señor que a veces lo ayudaba en sus cositas, trabajaba para él, que tiene una nena, le pidió Conflay. Me acuerdo cómo eso marcó mi vida, y que él no tenía ni para Conflay. Y él le decía a Carmen, si él no tenía ni para Conflay y él no tiene transportación y no tiene ni para Conflay, aquí por lo menos hay Conflay. Así que yo le di mi carro y mi abuela le decía, ¿por qué no le diste Conflay? Mi abuelo decía, mi abuelito, no hay forma que yo demuestre mi fe si yo no hago obras. Papi no estaba diciendo que las buenas obras eran su religión. Lo que estaba diciendo es que su fe, si es verdadera, se muestra. Amemos a los demás, de eso se trata. Olvídense de los ritos ya. Los ritos fueron creados para entender los principios. Abracémonos a los principios, amemos a la gente. Bauticémonos, convirtámonos, congreguémonos, tengamos intimidad con Dios. Guardemos nuestro corazón. De eso se trata una religión verdadera. Wow, poderoso. Como siempre, acostumbrado, ¿verdad? Recibir una enseñanza bíblica poderosa. Una vida mejor. Christy Mueller, ahora con su nuevo libro, que se llama así como el segmento, Una vida mejor. Así es. Qué bueno, Christy. Una vez más, ¿verdad? Que la gente tenga el acceso a donde lo consigue. Y la semana que viene estamos a las 7:30, lo anunciamos ya. Sí. Muy bien. Muy bien, volvemos a nuestro horario de las 7:30, que hay gente que me escribía, ya no te estoy escuchando en Nueva Vida, es que estábamos a las 8 después de la cuarentena. Muy bien, bueno, www.christymueller.com para conseguir el libro dedicado esta semanita. Vamos a estar dedicando los libros. christymueller.com, ahí puedes conseguir tu libro. Y si no tienes PayPal o no tienes tarjeta de crédito o no eres muy buena en la tecnología, puedes también enviar un mensajito de texto para pagar por ATH móvil, ¿verdad? Y tener tu libro al 787-643-1508. Una vida mejor. Gracias, Christy Mueller. Extraordinaria como siempre. Nueva Vida 97.7. Buenos días.